Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí me encuentran con estos frasquitos decorados. Los que me siguen en TikTok ya los habrán visto, pero por supuesto en un minuto les mostré cómo tejer este punto y este círculo. Hoy en este video les muestro en detalle, más lentamente, porque así me lo han pedido, que les muestre cómo tejer la base, el punto y agregué este bordecito. Y también mostrarles que este mismo trabajo se puede transformar en un simpático packaging de regalo. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver el video? Pero antes les muestro que los tejí con un hilo súper rústico de algodón y una aguja número 4. Bueno, ¿qué les parece entonces si vamos a ver el video? Bueno, vamos a comenzar realizando entonces un aro mágico y ajustamos con una cadenita y tejemos 2 puntitos más. En total 3 puntitos de comienzo. Quiere decir que ahora dentro del aro voy a tejer puntos altos. En total, con esos 3 puntitos de comienzo, debe haber dentro del aro mágico 16 puntos. Ya realicé mi último punto alto, entonces ahora tiro de la colita de comienzo, tiro, ahí está, que se cierre bien, y me voy al tercer puntito, 1, 2, en el tercer puntito de esos 3 de comienzo a realizar un puntito deslizado. Ajusto bien, así debe quedar este círculo. Ahora voy a levantar 1, 2 y 3 cadenitas, pero me voy, ven, estas 3 cadenitas están sobre las 3 de comienzo. Este sería el siguiente punto. Allí me voy a realizar 2 puntos altos, juntitos, en el mismo lugar. Vamos a comenzar estos aumentos para que se agrande nuestro círculo. Me voy al siguiente punto de la vuelta anterior y 2 puntos altos. Así doy toda la vuelta. Estoy realizando mis últimos 2 puntos altos en el último punto de la vuelta anterior y vienen las 3 cadenitas de comienzo, que quedaron solitas porque yo comencé a realizar el aumento en el siguiente punto. Lo que resta ahora, ven que está bien marcadito el puntito ahí de donde partieron las 3 cadenitas, entonces allí voy a realizar un punto alto y un punto deslizado en la tercera cadenita de las de comienzo, 1, 2 y 3, y allí quedó bien cerradito mi círculo, bien prolijito. Bueno, ahora vamos a tomar la medida de nuestro frasquito, es decir, esta es la base y yo tengo que tejer según la base de mi frasco. En este caso es bien justito, así debe quedar. Si tuviéramos que dar otra vuelta más, lo que vamos a hacer, y otra, es ir aumentando un círculo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ahora tuviéramos que aumentar uno más. Yo lo que hago es 1, 2 y 3. En el siguiente punto también voy a tejer un punto alto solito y en el siguiente 2. En el siguiente 1. En el siguiente tejo 2 juntitos, el aumento. En el siguiente puntito 1 y así voy dando la vuelta. Ustedes dirán, sí, pero vos levantaste primero 3 cadenitas, después un punto, porque cuando llegue aquí estas cadenitas van a estar nuevamente acompañadas por un punto alto. Bueno, así doy toda la vuelta y mi círculo se aumentó. Bueno, pero yo tengo que llegar hasta aquí nada más. Ahora vamos a realizar puntos medios altos. Ustedes pueden realizar puntos bajos, puntos altos, es decir, pueden realizar los puntos que quieran o directamente ir del círculo a pasar directamente a este punto calado. A mí me gusta un término medio, por eso justamente uso el punto medio alto, que deje como un zócalo en el tejido. Me olvidaba de comentarles que vamos a tejer este cordoncito, vamos a ver cómo realizarlo, que es muy sencillo. Eso le da prolijidad al círculo y también para comenzar a subir el tejido. Bueno, como voy a realizar un punto medio alto, la altura de ese punto es de 2 cadenitas. Tomo lazada, me voy al siguiente punto, pero me voy dentro del punto y tomo la hebrita de detrás y punto medio alto, que es pasar por todos los anillitos. Otra vez,
entro con mi aguja, tomo el punto, la hebra de atrás del punto y punto medio alto. Así es toda la vuelta y así va a quedar formado ese cordoncito, que es como que parte el tejido en dos. Estoy llegando al final, me voy a los 2 puntitos de comienzo y realizo en el segundo punto un punto deslizado. Esto es lo que les comentaba, ¿ven? El cordoncito delimita bien el círculo de la parte que ya no tiene aumentos y que va subiendo por el frasquito. Perfectamente pueden tomar las 2 hebras cuando realizan el punto medio alto y también, al no haber aumentos, también va a ir subiendo perfectamente. Pero esta terminación a mí me gusta y se los quería mostrar. Bueno, ahora levantamos 1, 2, 3 cadenitas y una más de separación, porque ahora entre los puntos va a haber separaciones. Tomo lazada, en el siguiente punto no, en el siguiente punto alto. Cadenita de separación, tomo lazada, dejo un punto sin tejer, en el siguiente un punto alto. Cadenita de separación, dejo un punto sin tejer, en el siguiente punto alto. Así voy a dar toda la vuelta y ya se comienza a ver el calado de mi frasco. Ya realicé mi último punto alto. Me queda el último puntito sin tejer y ya vienen las 4 cadenitas. Yo realizo mi última cadenita de separación, pero me voy a la tercera cadenita, 1, 2 y 3, porque la cuarta es un puntito de separación, y allí realizo el punto deslizado. Listo, terminado entonces, terminada esta vuelta. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, así va a ser siempre. 4 cadenitas, tomo lazada y ahora es muy fácil. Tejo el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Otra vez, cadenita de separación, tejo el punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Eso es todo y todas las vueltas son iguales. Y tenemos un punto red, un enrejadito perfecto. Bueno, yo voy a dar toda la vuelta, voy a seguir dando vueltas. Les cuento, en el terminado, en este frasquito de yogur, realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltitas. También pueden hacerle una terminación con abanicos. Vamos a hacerla en este. Tengo las vueltas que necesitaba. Bueno, quedé aquí donde cerré la vuelta, ¿no es cierto?, con el punto deslizado. Y ahora, sin levantar ninguna cadenita, entro a esta ventanita, al primer espacio, y punto deslizado para quedar dentro del espacio. Allí levanto una cadenita, entro al espacio y realizo un punto bajo. Tomo lazada, me voy al siguiente espacio y allí realizo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, para irme directamente a la otra ventanita a realizar un punto bajo. Otra vez, tomo lazada y en el siguiente espacio 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Para ir al siguiente espacio a realizar un punto bajo. Es muy fácil. Punto bajo, abanico de 5 puntos altos. Punto bajo, abanico de 5 puntos altos. Bueno, doy toda la vueltita. Estoy realizando mi último punto alto, ya está terminado mi último abanico y en la siguiente celdita me encuentro el punto bajo de comienzo. Entonces entro y realizo un punto deslizado. Listo, terminado este trabajo. Miren qué lindos quedaron estos abanicos. Bueno, yo no aguanto y antes de cerrar y cortar la hebra ya lo voy a probar. Falta un cordoncito para ajustar y queda precioso. Bueno, también le voy a aplicar algunos detalles. Bueno, tejí unas cadenitas a modo de cordoncito. Ustedes pueden perfectamente pasarle una cintita bebé en la última hilera de puntos.
Bueno, así entonces queda terminado este frasquito. Es fácil, podemos decorar millones de botellitas que tengamos o frasquitos que tengamos dando vueltas por ahí. Como verán, yo hice otros frascos que también le realicé otros diseños, pero este me pareció ideal para que se animen, sobre todo los principiantes. Le apliqué una rosita, florcita y terminado el frasquito. Y acá les muestro que también con este mismo trabajo que hicimos en este video, podemos transformar esto en un paquetito para regalar. Dentro puede ir una sorpresa, en realidad son 2 regalitos. Espero que les haya gustado y les mando un beso gigante a todos.